Buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Me podés poner el coro ese que cantamos último? Más oportuno no pudo ser. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo, dice, somos más que vencedores. En Cristo somos más que triunfadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Mirá, cuando leemos esto y cantamos esto, realmente lo cantamos yo creo que lo cantamos con convicción, porque lo creemos. Pero ¿qué pasa cuando viene la primer prueba? ¿Qué pasa cuando viene la primer crisis, el primer conflicto? ¿Qué pasa ahí? ¿Sentimos gozo en el medio de la prueba? ¿Sentimos gozo en el medio de la crisis? Crisis y prueba es lo mismo. ¿Sentimos gozo? ¿O nos empezamos a quejar? Y empezamos a decir, ¿por qué Dios se olvida de mí? O no se acuerda, o ¿por qué a mí me tiene que pasar tantas cosas? Me pasa una y otra, y no salgo de una y estoy metida en otra. ¿No les ha pasado eso? Y no le ven salida, es como un túnel que no le ven luz al túnel. Es toda oscuridad y no le ven la salida. Y yo muchas veces me he preguntado a mí mismo, ¿qué nos pasa que a veces no confiamos en lo que cantamos? No confiamos en lo que creemos. Con Cristo somos más que vencedores, con Cristo somos más que triunfadores. Pero viene la crisis, viene la prueba y ahí lo desboronamos. Mira, dice Santiago capítulo 1, verso 2 hasta el 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, si aunque falte cosa alguna. Dice que debemos, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira, cuando yo hablo de las crisis, puedo preguntarme crisis personales. Yo puedo tener una crisis con mi esposa, puedo tener crisis en la familia, puedo tener una crisis a nivel global, también a nivel mundial hemos tenido crisis. Hemos salido de una pandemia no hace mucho tiempo, hemos salido de una pandemia donde se produjo una crisis a nivel mundial y también crisis como en otros lugares, como tsunami, como terremotos, crisis, se me viene a mí a la memoria en los tiempos de José. En los tiempos de José había una sequía tan grande que Dios, por intervención del Espíritu Santo, le revela un sueño a José y él aprovecha los 7 años de las vacas gordas para acumular para los 7 años de la vaca flaca. ¿Qué quiere decir con esto? Muchos conocen a qué me refiero, pero los que tal vez no conocen, hubo un tiempo de abundancia donde llovía y la tierra producía 7 años y eso le fue revelado a José. En esos 7 años comenzó a acumular. Por sabiduría del Espíritu Santo que le había dado a José, empezó a acumular para que cuando vinieran los 7 años de sequía, donde la tierra no iba a producir, iba a poder vivir el pueblo de Egipto y también el pueblo de Israel, donde él podía comerciar el grano que había juntado durante esos 7 años. Era un tiempo de sequía, era una crisis que estaba pasando a ese nivel. Pero también me acuerdo de Ruth y Noemí, también tuvo que emigrar a Israel por hambruna y tuvo que salir de esa tierra y tuvo que irse a Israel. Y cuando hablamos de la crisis, mire, no hay nada mejor que acordarse de Job.
Job vivió momentos de crisis que, si nosotros nos ponemos a pensar en el capítulo 1 de Job, perdió lo que vos y yo no hemos perdido en toda la vida. En un día, literalmente, Job perdió sus ganados, le robaron sus camellos, sus esclavos, e incluso un viento azotó la casa donde fue derribada, fue golpeada esta casa y cayó sobre los 10 hijos, y los 10 hijos murieron ese día. Es un gigante, era un hombre íntegro, un hombre justo, era un hombre millonario Job. Sufrió, seguro que sufrió Job, pero Job a mí me encanta porque Job en el capítulo 1, verso 21 y 22, del verso 20 al 22 puede decir estas palabras. Dice, entonces Job, dice, se levantó cuando había ocurrido todo eso, dice, y se rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró en ese medio de esa circunstancia, en esa crisis que él estaba pasando. Y dijo esta palabra, salí, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. ¿Puedes decir esto vos? ¿Puedo decirlo yo? No, yo no lo puedo decir. Job había perdido 10 hijos, que era lo más importante. Aún Job tiene que llamarle la atención a su esposa, porque su esposa, ¿qué es lo que le dice? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job tiene que decirle, ¿pero acaso recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Fíjense hasta qué punto llega Job. Es un grande. Yo me quedo maravillado de lo que era Job. Que nosotros ni siquiera hemos pasado, creo que ni una décima parte de lo que Job ha perdido. Yo sé que hay gente que ha perdido seres queridos, gente que está perdiendo seres queridos y gente que va a perder. Pero Job entendió algo que todos nosotros tenemos que entender, y cuando nosotros entendamos esto de una vez por todas va a cambiar nuestra actitud. ¿Y sabe qué es lo que entendió Job? Mire, Job entendió que tu esposa es de Dios, tu esposo es de Dios, tu trabajo es de Dios, tu carro es de Dios, tu casa es de Dios, tu cuerpo es de Dios, tu salud es de Dios. O sea, nada te corresponde. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vuelvo. Job había entendido eso. Estaba desprestado. Ahora, ¿saben qué es lo que pasa? Que muchas veces yo he sentido, como lo habrán sentido ustedes, decir, pero Dios, que es el creador de todas las cosas, ha hecho el universo y todo lo que en él hay para nosotros. Y eso es mentira. Es mentira, mis queridos hermanos. Dios no lo ha hecho para nosotros, lo ha hecho para Él y por Él. Si no, explíquenme, ¿por qué Dios ha hecho monstruos marinos con los cuales vos no podés jugar? Explícame por qué ha hecho una flor en las altas montañas donde siquiera la ves, ni siquiera podés agarrarla ni oler su aroma. ¿Por qué ha hecho galaxias que aún están descubriendo y nosotros no podemos palparla? ¿Por qué ha hecho eso? Dios lo ha hecho para Él, para que veamos su poder y su gloria, pero no para nosotros. Mira, acompáñame al Salmo 24. Verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
¿Es de nosotros? Es de Jehová. Deuteronomio 10:14. Dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, y la tierra, y todas las cosas que hay en ella. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta que Él no ha hecho nada para vos y para mí? Lo ha hecho para su gloria. Es muy diferente a que digamos, pero Dios es generoso. Dios es amoroso. Mira, acompáñame a Mateo capítulo 5, verso 45. ¿Sabe lo que pasa? Que Dios es bueno. Dice Mateo 5, 45, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Fíjate lo bueno que es Dios. Y yo me pongo a pensar cuando leo este texto y se me hace la idea de que yo encuentro a dos campesinos que labran la tierra. Y resulta que hay uno que es cristiano y el vecino de al lado es un incrédulo. Necesitan agua porque saben que si no llueve, está la sequía y la cosecha no viene, entonces es un año perdido. ¿Qué hace el cristiano? El cristiano ora a Dios y le dice, Señor, te ruego para que tú envíes lluvias para que pueda cosechar este año. En cambio, el incrédulo está maldiciendo a Dios. Está maldiciendo permanentemente. ¿Cuándo va a llover? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué tengo que perder todo lo que tengo? Pero resulta que Dios manda la lluvia porque dice que lo manda para injusto, para justo y para injusto. Y hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Resulta que llueve, pero al otro día cuando se levanta el incrédulo y dice, qué suerte que llovió. Era hora que lloviera. Ahora el creyente dice, gracias Señor, porque respondiste a mi oración. Y comienza a alabar a su Dios. ¿Me entiende cuál es la diferencia de tener a Cristo y no tener a Cristo? De sentir gozo en el medio de la crisis y no sentir gozo en el medio de la crisis, sino una queja. Porque evidentemente no tiene a Dios. No tiene al autor y consumador de la fe. Miren, el rico y el incrédulo asocia el gozo con esto. Tengo dinero, siento gozo. Tengo un carro nuevo, siento gozo. Tengo una buena casa, siento gozo. En cambio, el creyente, verdadero y genuino, es al revés. Tengo gozo en mi corazón aunque no tenga carro. Siento gozo en mi corazón aunque no tenga dinero. Y siento gozo en mi corazón aunque no tenga un techo. Esa es la diferencia. Por eso tenemos que sentir gozo en el medio de la prueba. Porque tenemos que darnos cuenta, como se dio cuenta Job, que nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Y yo quiero que vayamos a Habacuc, capítulo 3, verso 17 al verso 19. Fíjate lo que dice Habacuc, capítulo 3, versos 17-19. Yo me encantó cuando leí esta palabra de Habacuc. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Mirá, Habacuc sentía gozo a pesar de todas las circunstancias. Tal vez no tenemos higos en nuestra casa, tal vez no tenemos viñedos en nuestra casa, pero yo te lo voy a plantear de esta forma en los tiempos de hoy y viviendo en la ciudad como vivimos nosotros. Aunque no tenga trabajo y un plato de comida, aunque no tenga dinero ni un banco que me dé crédito, aunque no tenga salud y no tenga una obra social para atenderme, siento gozo. Siento gozo en mi corazón. Porque no depende de las circunstancias, sino depende de que Dios está dentro de mí. Eso es lo que me hace sentir gozo. Y porque comprendí de una vez por todas de que nada traje y nada me voy a llevar. Mira, la crisis y las pruebas, yo hice una lista. Mira, te hacen volver al camino. Vos te estás desviando y llega una crisis a tu vida, llega una prueba a tu vida. Y eso es lo que te hace volver al camino, a tomar el camino que Dios ha preparado para vos. La crisis te hace crecer. Nos quejamos que por qué esto, por qué aquello. La crisis y la prueba me hace crecer. Porque Dios quiere saber cómo está mi fe con Él. Hasta dónde soy capaz de seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. La crisis me hace depender de Dios. La prueba me hace depender de Dios. Una dependencia de Él. Acuérdense lo que dice el salmista. El salmista decía: Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero no me des poco para que no maldiga tu nombre. Dame lo justo y lo necesario. La crisis me hace confiar más en Dios. Te hace ejercitar la oración, mi hermano, mi hermana. Yo ayer vine a la oración. Éramos 2 varones y habían algunas hermanas. No esperemos, hermanos, que haya una crisis, que haya una prueba en nuestra vida para que tengamos que ponernos de rodillas y clamar a Dios. No esperemos a eso. Motivo, pero motivo más que suficiente para venir y dar gracia. Te hace ver la situación diferente. Mire, la crisis, Dios nos está formando. Muchas veces hemos cantado: Señor, quebrántame, moldéame a tu imagen y semejanza, Señor. Pero cuando viene el primer problema, eso de que Él me quebrante y que me moldee, se me olvidó. No se olviden que nosotros somos vasos de barro, y cuando Dios está trabajando con sus manos y dando la forma para que nos parezcamos más a Cristo, eso produce a veces dolor, porque somos rebeldes. Entonces Dios por ahí tiene que apretar más, tiene que oprimir más para que nos parezcamos más a Él. Y eso produce dolor. ¿O ustedes se creen que Job no sufrió? ¿Ustedes se creen que José fue solamente gozo? Job tiene que haber sentido dolor. 10 hijos perdió y su esposa no lo acompañó para nada. Sin contar los animales y todo lo que había perdido, que eso son cosas pasajeras. Pero que nos preocupamos, porque yo también me preocupo.
La crisis nos hace depender más de Dios y menos de nosotros. Mirá, si yo tengo que hablar de la crisis y de la prueba y decirte, mi hermano, mi hermana, yo quiero glorificar a Dios en el medio de la prueba, en el medio de la crisis. Porque en la crisis tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz. ¿Cómo vas a ayudar a otra persona si vos te estás quejando? Yo muchas veces me he quejado y he sentido a cristianos quejarse. ¿Cómo vamos a ayudar al inconverso? ¿Cómo van a creer en lo que nosotros les decimos si nosotros vivimos quejándonos? Cuando tenemos un Dios que está por encima de todas las cosas. En Lamentación, creo que es en el capítulo 3, dice que habrá algo que suceda que Él no lo haya mandado. Él tiene el control de todas las cosas. No pensemos que todo se salió fuera de control. Dios tiene el control de todas las cosas. Y a mí se me viene en la mente José. José es el mejor modelo para poder uno leerlo, estudiarlo y decir cómo José en el medio de la prueba, en el medio de la crisis, pudo glorificar a Dios. Miren, todos conocemos la historia. Jacob cometió un error porque él amó más a José que a cualquiera de los otros 11 hijos que tenía. Hasta hizo una túnica de colores para José. José tenía sueños de grandeza y se lo comentó a sus hermanos. Esto creo que trajo una crisis familiar. Trajo un problema a los hermanos, porque había celo, contienda y había divisiones, al punto de quererlo matar. A José lo meten en una cisterna. Sabemos que por intervención de Dios no lo matan a José, pero es vendido por 20 piezas de plata a unos mercaderes que pasaban por el lugar. Es llevado a Egipto para ser vendido como esclavo. Usted imagínense en José como esclavo en Egipto. Había perdido su familia, había perdido su hogar, había perdido su lenguaje, había perdido sus ropas, había perdido todo José. Estaba en un país totalmente ajeno. Y como era en la antigüedad, como se los trataba a los esclavos y como se los revisaba a los esclavos a la hora de ser comprados, se los trataban como animales. Así lo trataron a José. Y lo compra un general del ejército llamado Potifar. Este lo pone a trabajar, pero ve algo totalmente distinto a lo que él estaba acostumbrado a ver este general. Él vio, dice, que algo había en José. Porque dice que todo lo que tocaba, todo lo que agarraba José, prosperaba en sus manos. Aún la casa de Potifar prosperó a causa de José. Porque vio Potifar que Jehová estaba con José. Y yo me pregunto, cuando yo estoy pasando la crisis, sea en el trabajo, que me están por echar, me estoy por quedar sin trabajo o no me pagan bien y estoy totalmente desconforme, ¿estoy glorificando a Dios? ¿Están viendo que Dios está conmigo? ¿A mi patrón le va bien por mi testimonio? ¿O hago la mía? ¿O hago la mía? José se va agravando, porque José nunca dejó de ser esclavo mientras que estaba con Potifar. Después viene su esposa y le dice, acuéstate conmigo, y se lo dijo una y otra vez, y tiene que salir huyendo de esa mujer. Y es metido a la cárcel, un escalón más abajo. Lo vemos en la cárcel ahora José, pero sigue glorificando a Dios en el medio de la cárcel, en el medio de la crisis, en el medio de la prueba. Ahora lo ponen encargado de la cárcel. Imagínense, esto me asombra. Yo si estuviera en la cárcel estaría llorando en una esquina. Injustamente es metido en la cárcel
y aún así glorificaba a Dios en la cárcel. Hasta que llegó la hora de José, y todos sabemos que José termina siendo segundo al mando. Estaba el faraón y luego estaba José. A mí me encanta contar esta historia, pero yo digo, ¿cómo la vivo? ¿Cómo la vivo yo esta historia? Porque es muy fácil contarla, como contar la historia de Job, como contar la de Habacuc, como contar la de José, pero ¿cómo la vivo yo? Miren, para ir cerrando, para ir terminando, en Génesis nosotros tenemos la vida de José, pero hay 3 pasos que yo busqué acá para poder vivir y salir adelante y glorificar a Dios en el medio de la prueba. ¿Ustedes saben cuántas promesas tenemos nosotros en la Biblia? ¿Tienen una idea más o menos de la cantidad de promesas que tenemos en la Biblia? Yo quiero, capaz que acá hasta los chicos me lo puedan decir también, pero yo quiero que, por ejemplo, en esta hilera uno me diga una promesa. En esta, si los chicos son tan valientes y me pueden decir una promesa, hasta José también, que me digan una promesa. Y en esta otra también, que me digan una promesa. ¿Por dónde empiezo? Díganme, ¿por acá? Una promesa, hermanos. Que se acuerden. Está bien. Y se te alargarán los años aquí en la tierra y te irá bien. Es una promesa, maravillosa promesa. Porque tenemos buena calidad de vida y nos va a ir bien. Por supuesto, tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Se animan acá en el medio? ¿Una promesa? O mientras que lo piensan, ustedes acá hagan una promesa. Jehová es mi pastor, Salmo 23. En lugares pastos delicados me hará descansar. ¿Aquí? ¿Se acuerda alguna? Una, aunque sea al principio. Bueno, ¿sabe lo que quiero decirle yo con esto? Ahí está la clave. Ahí está la clave para que en el medio de la crisis y en el medio de la prueba podamos ser más que triunfadores. No quiere decir que no vamos a pasar por la crisis, vamos a pasar por la crisis, pero vamos a sentir gozo en el medio de la crisis. ¿Por qué? Porque tenemos que aferrarnos, mis queridos hermanos, a más de 3.000 promesas que tenemos de parte de Dios. Y ni siquiera nos acordamos a veces de una. Hay más de 3.000 promesas. Cuando yo vine acá y recibí a Cristo como mi Salvador, Gabriel había mencionado una y hasta el día de hoy no se me ha borrado de mi mente. Salmo 50:15, ¿te acuerdas, Gabriel? Te invocaré en el día de mi angustia. Tú me librarás. O sea, invócame en el día de la angustia. Tú me librarás y yo te honraré. Serés Josué 1:5. La parte B, ni te desampararé, ni nunca te dejaré. Salmo Josué 1:8, ponémelo ahí por favor, Belén. Josué 1:8, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando aquí dice el Señor, todo es todo, te saldrá bien. Ahora, muchos leen la segunda parte, todo me va a salir bien. Y la primera parte no la ponen.
Porque esto tiene una contraparte. ¿Y cuál es la contraparte? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que lo meditarás de día y de noche. O sea que si vos no meditas la palabra de Dios y lees la palabra de Dios, no pienses que todo te va a salir bien. Porque a veces las crisis son causadas por nuestras malas decisiones. Las crisis vienen por las malas decisiones, mis hermanos. Algunas son pruebas de Dios para probar nuestra fe, otras para encaminarnos, pero hay muchas crisis que vienen por nuestras malas decisiones. Si yo me busco un trabajo donde sé que yo voy a estar sábado y domingo trabajando, no pretendas que vas a servir a Dios y no pretendas que Dios te va a bendecir, porque vos estás buscando un trabajo para tu beneficio. Muchas veces hacemos las cosas mal. Dice, no hagan yugo desigual para los jovencitos, no hagan yugo desigual. Pero yo me caso con una chica, pero la voy a convertir a esta chica. No piense que esa relación va a continuar bien cuando empezó mal la relación. Entonces ya va a venir tarde o temprano la crisis en el matrimonio. Porque empezó mal la crisis, o sea, empezó mal lo que Dios nos había dado. Entonces a veces la crisis son nuestras malas decisiones. Yo antes, y gracias a Dios que puedo decir, hermano, 1 año y 1 mes cumplí de que no he cambiado el vehículo, festéjenlo. 1 año y 1 mes que no he cambiado el vehículo. Y puedo decir cuántas veces cambié el vehículo y después llegó la crisis a mi hogar económica, porque me había metido hasta acá sin decirle nada a mi esposa. Y la crisis llega, pero por mis malas decisiones. Entonces, a veces tenemos que aprender. ¿Y cómo voy a sentir gozo si yo tomé una mala decisión? Y las consecuencias, las decisiones que tomemos aquí en la vida, sean para bien o sean para mal, tienen sus consecuencias, para bien o para mal, pero tienen sus consecuencias. Entonces debemos aferrarnos, primer paso, debemos aferrarnos a las promesas de Dios, para que cuando estemos en el medio de la prueba y en el medio de la crisis, se me venga a la memoria y diga, el Señor está conmigo, Él nunca me va a dejar ni me va a desamparar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una promesa tras otra, y eso va a hacer sentir gozo en el medio de cualquier situación que estés pasando. Número 2, piedra o esponja, eliges. ¿Qué quieres? Mira, una piedra vos la podés agarrar y tirar al agua. ¿Sabe lo que va a pasar? Salpicar el agua. Vas a salpicar a alguien. Con el tiempo podrá llegar a cambiar de color, y con los años podrá cambiar un poco su forma. Pero cuando tú la saques la piedra y la apartas, adentro está seca, no tiene nada. Yo quiero ser una esponja, porque la esponja se empapa del agua de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que cuando vos la oprimís en el medio de la prueba y en la crisis, ¿qué es lo que va a salir? De la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si yo soy una esponja de la palabra de Dios, del agua de la palabra de Dios, en el medio de la prueba, en el medio de la crisis, yo voy a alabar a Dios, voy a glorificar a Dios, porque voy a estar impregnado del agua de la palabra de Dios. Tercero, y termino. Busca hermanos espirituales que te ayuden, no te cierres. Te pongo esto para no buscar un pasaje. Ustedes conocen Moisés, Ur y Aarón, arriba de la cima. En el valle, Josué, el pueblo de Israel en guerra, en la batalla. Uno luchando la batalla terrenal y el otro luchando la guerra espiritual. De eso se trata la crisis. Hay una guerra
que todos tenemos. Y la guerra no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra los demonios, contra Satanás. Entonces busquemos a hermanos, apoyémonos a hermanos espirituales que estén orando por nosotros, para que podamos, ¿saben para qué? Mire, Dios le dijo algo a Pedro, el Señor Jesucristo. Satanás me ha pedido que sean zarandeados, que pasen por pruebas. Pero yo voy a orar, dijo el Señor Jesucristo, para que su fe no falte. Hermanos, debemos orar unos por otros para que la fe no falte. Debemos orar por los ancianos, por Gabriel y por Helmut, para que su fe no falte. Debemos orar por los varones y por las hermanas para que la fe no falte, para que cada vez haya más compromiso. Es una guerra espiritual y solo no la voy a ganar. ¿Por qué ganó Moisés la batalla espiritual? Porque estaba Aarón y Hur levantando las manos. ¿Me entienden de qué se trata, mis queridos hermanos, la vida cristiana? La vida cristiana no es fácil. A mí me encantó el mensaje de Martín anoche. ¿Qué estás haciendo en esta vida? Martín dijo, ¿estás caminando? ¿Estás de paseo? ¿O estás corriendo la carrera cristiana? Son dos cosas diferentes. Me encantó cuando lo escuché anoche. Dos cosas diferentes. Pasear es una cosa, no tenés preocupación, no tenés meta, no tenés esfuerzo, no tenés precio, no tenés nada. Venís a la iglesia, escuchás, te vas y punto. Hasta el otro domingo no me acuerdo más nada. Ahora, cuando yo corro la carrera cristiana, tengo una meta, tengo un esfuerzo, tengo una disciplina, tengo una preparación. Ahora para vos, mi amigo y mi amiga, yo no conozco el corazón de todos. Hay una lucha también espiritual. Tal vez quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal, pero hay una batalla. Vos sabés que Satanás te está diciendo al oído, no creas lo que están diciendo. Y si no te lo dice de esa forma, te lo puede decir también de esta. Hay tiempo, déjalo para más adelante. Sos joven, disfrutá la vida. A los jóvenes les pueden decir, ¿qué te vas a meter en la iglesia? ¿Te vas a hacer un monje ahora? Disfrutá la vida. Disfruten, muchachos. Pero las consecuencias las van a tener. Las consecuencias las vamos a tener. Entonces, si no tenés a Cristo en tu corazón, abrí tu mente y tu corazón. Cristo murió en la cruz del Calvario. Él cargó todos nuestros pecados en la cruz. Derramó su sangre preciosa y maravillosa. Abrí tu corazón. Decirle, Señor, creo en la cruz del Calvario. Creo que tú moriste por cada uno de mis pecados. Te recibo como mi Salvador personal, para que puedas sentir gozo en el medio de la prueba y puedas ver la vida diferente, totalmente diferente a lo que la ves sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Que el Señor bendiga su palabra.